Conclusiones respecto a la práctica 5. Nos fue posible comprobar un cambio en la temperatura de ebullición respecto a cuánto soluto añadíamos. Sin embargo, al ser una cantidad muy pequeña, la temperatura tampoco aumentó demasiado. Logramos corroborar esto con los cálculos posteriores, pues al calcular la molaridad del soluto que se estaba añadiendo, era realmente pequeña. En la práctica número 6, que lleva por título Propiedades coligativas, pudimos llevar a cabo en el laboratorio lo que ya habíamos comprobado y aprendido en el salón de clases en la teoría. En la práctica esto se basa en algunas propiedades que por naturaleza tienen estos compuestos. En nuestro caso pudimos hacer prueba de la presión debido y la temperatura y el punto de ebullición debido a que al calentar el sistema el punto de ebullición variaba de acuerdo al tiempo que ya llevaba calentándose y de la ronda a la cual estaba expuesto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Irán y voy a dar una pequeña conclusión acerca de la práctica número 6, que fue acerca de las propiedades coligativas. Esta práctica fue un preámbulo a otra y sobre todo a un tema que se expuso en clase, que fue presión osmótica. Y bueno, durante la realización de esta práctica nos enfocamos en las propiedades coligativas generadas por un soluto, en este caso el cloruro de sodio, que fue de vital importancia para identificar la temperatura y la variación de temperatura durante el tiempo. Esta práctica nos ayudó a identificar y complementar las propiedades coligativas que se habían enseñado durante la clase. Gracias. Durante esta práctica comprobamos el efecto de un soluto no volátil como el cloruro de sodio sobre el punto de ebullición del agua, concluyendo que al aumentar la concentración de la solución, al haber aumentado la concentración del soluto, la temperatura de ebullición se elevaba, demostrando así una de las propiedades coligativas, una de las cuales también es fundamental saber en campos de química de alimentos y en ingeniería, donde estas propiedades son de gran utilidad. Al concluir la práctica pudimos observar que la cantidad de soluto hacía que la variación de temperatura existiera, ya que al agregar soluto al solvente, la temperatura aumentaba. En conclusión, en esta práctica pudimos observar que al agregar cloruro de sodio al agua, su punto de ebullición aumentaba constantemente. Esto se debe a la elevación ebullioscópica, una propiedad coligativa que depende de la cantidad de soluto disuelto. Además, aprendimos a calcular la concentración molar y a graficar los datos para obtener la constante de elevación molar. Y esta práctica nos ayudó a entender cómo los solutos afectan las propiedades físicas de las soluciones. En esta práctica se comprobó experimentalmente el efecto de la adición de un soluto no volátil sobre el punto de ebullición del agua, una propiedad coligativa. A medida que se incrementaba la concentración molar del soluto en la solución, se observó un aumento progresivo en la temperatura de ebullición. Estos resultados demostraron que el ascenso del punto de ebullición depende exclusivamente de la cantidad de partículas disueltas y no de su naturaleza química.